Bueno, de regreso en este curso de ProModel, que es una herramienta de simulación muy sencilla, pero muy potente para diferentes trabajos y especialmente para muchas personas que estudian o que ya ejerzan ingeniería. En este segundo video vamos a culminar con el proceso de construcción del modelo que iniciamos en el video 1 y donde realizamos la creación de locaciones que en el mundo real serían los lugares donde las piezas, partes o elementos son trabajadas o procesadas dentro de una línea de producción. Para completar este modelo es necesario que culminemos los siguientes pasos. El paso 2 será definir las entidades que en el mundo real sería la pieza, la parte o el elemento que se va a procesar. Luego, en el paso 3, tendríamos que establecer los tiempos y la frecuencia de llegada de las piezas. Y en el paso 4, donde completaremos ya el modelo, vamos a completar la lógica o el procedimiento de simulación de este proceso. Pues bien, empecemos. Para definir las entidades, vamos al menú Construir y en la lista de funciones elegimos Entidades. Aquí nuestro trabajo se realizará solo en la ventana de gráficos. Vamos a desactivar la acción de nuevo para no crear una nueva locación y seleccionamos el dibujo que mejor se acomode a nuestro caso. Este símbolo que representa a un material crudo o sin trabajar, lo vamos a elegir. Podemos cambiar, si miran aquí en la parte inferior, sus medidas. Si van a editar, pueden también cambiar las características, colores, formas, pero por ahora vamos a dejarlo tal como está. Vamos a ponerle un nombre a esta entidad creada haciendo clic en la columna correspondiente. Para nuestro ejemplo, le vamos a poner pieza. Para completar nuestro tercer paso, vamos nuevamente al menú Construir y seleccionamos la función de llegadas. Aquí solo vamos a trabajar sobre la ventana de llegadas y debemos completar de forma adecuada todas las columnas que se tienen. Seleccionamos la entidad que en este caso es la que hemos creado con el nombre pieza. Luego seleccionamos la ubicación donde la pieza dará inicio a su proceso, que para nuestro caso es la mesa. Luego tenemos que indicar cuántas piezas llegarán a la mesa entre cada llegada, es decir, cuántas piezas llegan cada cierto tiempo. Vamos a ampliar un poco esto. Debemos saber que las llegadas de un nuevo trabajo o de un nuevo cliente o de una nueva pieza, en este caso para prensar, no es uniforme, sino que varía de forma aleatoria. Estas variaciones aleatorias que se dan en el mundo real, en muchos casos, ya están tipificadas. Y para el caso de la llegada de una pieza a un sistema, como es el caso que ahora tenemos, el tipo de variable que mejor lo representa es la distribución exponencial. Así que aquí pondremos 1, hacemos clic en OK y vamos a establecer para este ejemplo como distribución exponencial cada 5 minutos, lo cual lo vamos a indicar después en la columna de frecuencia. Ahora, en la siguiente columna vamos a ingresar el tiempo en que ocurre la llegada del primer trabajo y que para nuestro ejemplo vamos a indicar como 0 para partir desde la llegada del primer trabajo. En la siguiente columna de ocurrencias debemos indicar las veces que se repite el evento de llegada, es decir, las veces que un cliente o que una pieza llegará para ejecutar un determinado trabajo. Y tal como lo indicamos en el primer video, esto será infinito, salvo que tengamos planificado, que puede ser otro ejemplo, cerrar el evento o cerrar el trabajo luego de una determinada cantidad de piezas que se hayan procesado o de una determinada cantidad de clientes que se hayan atendido. Para nuestro caso vamos a ponerle acá infinito. La siguiente columna es para ingresar la frecuencia, es decir, la distribución de tiempos entre llegadas que hemos establecido en una variable aleatoria exponencial con una media de 5 minutos. Así que pondremos ese valor en esta columna.
Con todo lo anterior concluido, debemos completar el cuarto paso consistente en establecer la lógica de simulación. Para ello vamos al menú Construir y dentro de sus funciones elegimos la de procesamiento. Aquí nos aparecerá dos ventanas a usar, la de procesos y la de enrutamiento. Para esto debemos analizar adecuadamente los procesos por los cuales va a pasar la pieza. Así tenemos que primero la pieza llega a la mesa, donde no se va a realizar ninguna operación, pues solamente se va a recibir y se va a poner en orden para de ahí seguir a la prensa. Así que vamos a llenar esta columna de entidad con pieza, la columna de locación con mesa y en operación, como dijimos, no vamos a hacer ninguna, la dejamos en blanco. Luego la pieza hay que llevarla desde la mesa a la prensa y esto es el enrutamiento. Así que llenamos la columna de salida con pieza, pues es la que sale del proceso anterior. La columna destino la completamos con prensa, pues es a donde irá la pieza. Y podemos ver que en la ventana de diseño, el programa ha graficado una flecha de color rojo desde la mesa hasta la prensa, indicando el recorrido de la pieza en esta fase de enrutamiento. Ahora completamos la columna regla, donde indicaremos que la primera pieza que llegue será la primera pieza que va a la prensa. ProModel define esta función como el primero disponible y eso es lo que vamos a seleccionar. En la columna de movimiento lógico de salida la vamos a dejar en blanco porque no aplicaremos ninguna lógica para que la pieza salga de la prensa, ya que luego de llegar se inicia directamente el proceso de prensado. Regresamos a la ventana de proceso y comenzaremos el siguiente. En la columna entidad ponemos pieza, pues es la que vamos a prensar. En la columna locación ponemos prensa, pues es a donde se realizará el prensado. Y en la columna operación indicaremos el tiempo que la pieza va a permanecer en la prensa hasta que se realice el prensado. Aquí nuevamente debemos tener en cuenta que en el mundo real los tiempos en que se ejecutan los procesos no son exactos, sino que son aleatorios y que varían en relación a un promedio. Para este ejemplo vamos a usar una distribución exponencial de 4 minutos en promedio. Así que hacemos clic en operación y una nueva ventana de opciones nos aparecerá. Hay un menú con varias opciones y vamos a elegir el martillo que nos permite construir la lógica. Y una nueva ventana nos va a mostrar una cierta cantidad de sentencias ya definidas, las cuales usaremos para construir nuestra lógica. Seleccionamos esperar 4 minutos, hacemos clic en pegar y la secuencia de comandos se añadirá a nuestra operación. Una vez que la tengamos ya añadida, ahora podremos cerrar estas dos ventanas para poder continuar. Ahora vamos a completar el enrutamiento o camino que la pieza realiza luego de concluir con el proceso de prensado. En la columna salida ponemos pieza, pues es la que sale de la prensa en el proceso anterior. En la columna destino tenemos 3 opciones de locación para enviar a la pieza ya trabajada. Aquí vamos a indicar salir, pues por ahora y para este ejemplo no hemos definido un lugar más a donde enviar las piezas terminadas. Eso lo veremos en un ejemplo posterior. Finalmente, en la columna regla indicaremos que el primero en llegar a este enrutamiento será el primero en salir. Así que seleccionamos la opción que ProModel tiene definida para esta con el nombre de primero disponible. Pues bien, con esto hemos terminado este segundo video, completando el modelo y la lógica de simulación que iniciamos hace un tiempo. En el siguiente video veremos cómo desarrollar la simulación completa y las opciones que ProModel tiene para poder realizarla. Así que los espero.